En imágenes podemos ver a un lado una gran reunión de personas que tienen que ver con la religión. Y salió en rima sin querer queriendo. Al otro lado, igualmente, vemos personas con un crucifijo en la mano. Vemos personas con una Biblia. Previamente, en nuestras clases de historia, hayamos visto todo lo que tiene que ver con el feudalismo. Una etapa de la historia en la cual lo más importante era la agricultura, el que dominaba era el señor feudal. Pero había una característica, chicos, y estoy seguro que muchos se acuerdan. En la sociedad, ¿qué era lo que más valoraban? ¿La política o la religión? Correcto, valoraban la religión. Es por eso que el día de hoy nuestro tema tiene que ver con ello. Vamos a seguir viendo la etapa del feudalismo, la etapa de la Edad Media, y vamos a aterrizar en la mayor expresión religiosa de esa época. Así que sin más preámbulos y sin más que decir, mi nombre es el profesor Edinson Yapacicuro y les presento el tema para el día de hoy. Iglesia Católica Medieval. Pónganse todos cómodos, pónganse todos cómodas, que la clase de historia está a punto de comenzar. Y por cierto, el día de hoy vamos a ver también un lado oscuro de la Iglesia Católica Medieval, que acaba de aparecer la imagen ahí. A ver, primero para comenzar nuestra clase, aquí les presento la Plaza San Pedro, allá en el Vaticano, en el país del Vaticano, que es en Europa, ¿no? Que es una plaza muy pero muy bonita, que hasta la actualidad la podemos ver, e inclusive mucha gente viene aquí. Bueno, venía, ahora ya no, viene aquí cuando se hacen las grandes reuniones. Y aquí es donde podemos encontrar al Papa. Y la gente se congrega a escuchar la palabra del Papa, ¿ya? Esto es algo que también podemos relacionar con la Iglesia Católica Medieval. Ahora sí, a ver, vamos. Concepto. Vamos a responder a esa pregunta que tenemos. Profesor, ¿qué fue la Iglesia Católica Medieval? Vamos a leerlo todos juntos en 3, 2, 1. Dice: institución religiosa que logró un gran poder gracias a su alianza con la nobleza feudal. También gracias al fervor religioso de las clases humildes, a quienes les ofrecía la esperanza de una vida mejor. La Iglesia es considerada como una institución desde el momento de su creación. Claro, una institución que se dedica a la religión, por eso es institución religiosa, ¿no? Y en esta época tuvo un gran poder, bueno, hasta la actualidad tiene un gran poder, ¿no? Pero en esta época mucho más alcanzó poder gracias a que la nobleza feudal estaba muy apegada a la religión. Los señores feudales le daban una importancia enorme a la religión. Y también porque las clases humildes, las clases bajas, es decir, donde se encontraban los siervos, tenían la fe y la esperanza de que gracias a la religión iban a tener una vida mejor. Entonces, chicos, aquí es donde vamos a entender por qué la Iglesia Católica Medieval tuvo gran poder. Y aquí les presento una imagen de los representantes de la Iglesia Católica Medieval en esa época, ¿no? Sacerdotes, obispos. Ahora, vamos a ver la jerarquía eclesiástica, porque como toda institución tiene que tener una jerarquía. Es decir, quienes se encuentren más arriba, más rango, menor rango y hasta llegar a los que tienen bajito rango. A ver, vamos a ver la jerarquía eclesiástica. Primero tenemos al Papa. El Papa es considerado como la máxima autoridad de la Iglesia, sin duda alguna. Luego tenemos al cardenal. El cardenal es el jefe de un país, ya es encargado de un país. Luego tenemos al arzobispo. El arzobispo es el jefe de un departamento. Ponte: cardenal del Perú, arzobispo de Lima.
Obispo es el jefe de una provincia. Obispo de la provincia constitucional del Callao. Párroco, el jefe de un distrito. Por ejemplo, el párroco de San Juan de Miraflores, que es nuestro distrito. O de Villa María del Triunfo, de Villa El Salvador, de San Juan de Miraflores, de San Juan de Lurigancho, de Independencia, de Comas, de Caraballo. Y por último, el sacerdote, el jefe de una iglesia. Entonces, según la jerarquía eclesiástica, yo hago la pregunta: ¿quién es el que tiene mayor cargo? Muy bien, el Papa. ¿Y quién es el que tiene menor cargo? Correcto, el sacerdote. Y en el departamento de Lima, ¿quién es el que está a cargo? El arzobispo. ¿Ya? Y acá les presento, chicos, una imagen de cómo es que está dividido la jerarquía eclesiástica. No tenemos al Papa como máxima autoridad. Y luego se van a dividir en dos: el clero secular y el clero regular. Ya en el clero secular vamos a encontrar a los obispos, a los arzobispos, los sacerdotes. Mientras que en el clero regular vamos a encontrar a los monjes, la monja, los frailes y a todos los demás que pertenecen a esta jerarquía eclesiástica. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a ver los mecanismos de control social, ya que hay que recordar esto y es muy importante. Para que la Iglesia Católica medieval pueda tener un control social en la población, necesita de mecanismos. Para que pueda controlar a la población, necesita de mecanismos, ¿ya? Es decir, formas de cómo mantener ese poder que tienen, ¿no? Control social. A ver, aquí les voy a presentar el primero, que se llama la excomunión. Y estoy seguro que muchos ya saben de esto, ¿no? Muchos de ustedes, chicos, seguro ya han hecho su primera comunión o asistían anteriormente a alguna parroquia y conocen de todo lo que estamos hablando el día de hoy. A ver, la excomunión consiste en la expulsión de la comunidad cristiana, expulsión de la comunidad cristiana a todo aquel que no obedecía las órdenes de la iglesia. Es decir, a los rebeldes, quien no quería hacer caso a lo que decía el Papa, lo que decía el arzobispo, lo que decía el sacerdote. Ok, ¿usted no quiere hacer caso? ¿Es rebelde? Muy bien, lo separamos de nuestra iglesia. Ya no pertenece más a la iglesia, a la comunidad cristiana. Excomunión para usted, señor. Pero no, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Porque no obedece, porque no hace caso. Excomunión para usted. Y así lo sacaban. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. La excomunión es considerado como el peor castigo de la época medieval. A las personas que se les hacía excomunión eran vistos como lo peor de la sociedad. Entonces, si tú vivías en la época medieval, lo peor que te podían hacer era excomulgar de la comunidad cristiana. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, voy a presentar a continuación el mecanismo de control social que realmente a mí me impactó bastante. Y estoy seguro que si ustedes no lo conocían y lo van a conocer por primera vez, también les va a impactar. Y voy a dar un dato curioso luego de explicar este mecanismo y presentar imágenes sobre ello, ¿de acuerdo? A ver, el segundo mecanismo de control social es la Inquisición. O algunos también lo conocen con el nombre de la Santa Inquisición. Ya, la Inquisición fue fundada en el siglo XII por el Papa Inocencio III. Y por favor, por lo que tú más quieras, nunca te vayas a olvidar de ese nombre, de ese Papa llamado Inocencio III, al cual yo le he agarrado mucha, pero mucha cólera. Será Papa, será todo lo que quiera, pero de verdad se ha ganado mi cólera, mi odio. Ahora, profe, ¿por qué usted odia al Papa Inocencio III? ¿Por qué, profesor? Mira, ahora lo vas a entender. Fundada en el siglo XII por el Papa Inocencio III. Era un tribunal eclesiástico que buscaba castigar las herejías. Por eso. O sea, está bien que se le excomune. O sea, yo no me pongo a la excomunión. Está bien, no quieres obedecer, eres rebelde. Ya bueno, te sacamos de la iglesia. No hay ningún problema. Pero la Inquisición era una forma de castigar de manera extrema las herejías. Las herejías es todo aquel acto que va en contra de la comunidad cristiana.
¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en la comunidad cristiana tenemos que orar todos los días, tenemos que agradecer, dar gracias, rezar y hacer muchas cosas más. Entonces las personas que iban en contra de ello son considerados herejes. Por ejemplo, en la comunidad cristiana tenemos al Dios, que es Jehová, el Señor. Pero hay otras culturas que no tienen ese mismo Dios, tienen otro tipo de Dios. Y hasta inclusive tienen otro tipo de dioses. Entonces, la Iglesia Católica medieval castigaría a todas esas culturas que no estaban a favor de la religión católica. Y los castigos, ustedes van a ver, chicos, en las imágenes que les voy a presentar después de esta diapositiva, los castigos eran horribles. Eran horripilantes. Eran extremos. Es por eso que este Papa Inocencio III no me cae para nada. Porque no es justo, o sea, y ahí te das cuenta que en esta época no había libertad. En esta época no había esa democracia que vemos ahora. No había esa tolerancia que vemos ahora. Que hay países donde tú puedes practicar la religión que tú decidas. No había esa libertad. A ver, vamos a ver. Aquí les presento una imagen de lo que es la excomunión, ¿no? Ahí los están excomulgando. Ustedes ya no van a ser parte de la iglesia. Y todos lo están mirando como bichos raros. Uy, no, qué feo. Qué feo que te hayan excomulgado de la comunidad cristiana. Qué horrible, qué feo, qué feo. No, ya no te acerques a mí, ya no te quiero hablar, ya no somos amigos, por si acaso. Nosotros ya no somos amigos, ya. Porque de verdad, lo repito nuevamente, lo peor que te ponían a hacer en esta época era excomulgarte de la comunidad cristiana. Ahora vamos a ver la Inquisición, chicos. Les voy a presentar unas imágenes y pido disculpas ya de antemano porque las imágenes son un poco fuertes. Pero es la realidad, es lo que la historia nos ha dejado y creo que debemos conocerla tal cual, ¿sí? Debemos conocerla tal cual. Con respecto a la Inquisición, este tribunal hacía esto. Torturaba de esta manera y no toleraba hombres, mujeres, niños, no toleraba. Torturaba, castigaba, hacía atrocidades completamente a las personas que no querían ser parte de la religión. Ahora, quiero explicar más por qué tengo ese rechazo hacia Inocencio III, el padre. Porque, acuérdate, los españoles llegaron aquí al Perú. Yo sé que tú lo sabes, ¿no? Porque tú eres un peruano que se respeta, que conoce la historia de su país. Los españoles nos volvieron colonia, el virreinato del Perú. Los españoles venían con la fe católica. Acá en el virreinato, en el Tahuantinsuyo del Perú, no había nada de catolicismo. Se practicaba la adoración al Inti. Teníamos varios dioses. El dios Pachacamac. Teníamos la diosa Quilla. Teníamos la Mamacocha. ¿No? Adorábamos a la tierra. Entonces, ellos cuando llegaron aquí, impusieron esto. La Inquisición. Y a muchos de los indígenas de aquí, del Perú, los mataron de esta manera. Los decapitaron, los quemaron, los atravesaron. Algo horrible, horrible, horrible lo que pasó aquí. Los invito, chicos, a que busquen el video que tenemos aquí en el canal. Tenemos un video con respecto al virreinato del Perú. Les invito a que busquen el video para que puedan ver más a fondo este tema, que de verdad es muy, 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 muy feo. Muy horrible. Entonces es por eso mi rechazo hacia Inocencio III. Porque él creó esta monstruosidad. Yo creo que toda persona es libre de elegir lo que cree, lo que no cree. Y imponerlo de esta manera es completamente injusto, de verdad. Pero como les cuento, en esta época no había libertad. No te respetaban nada de eso. No había los derechos, no había nada de eso. Ya, ahí se hacía lo que la iglesia católica mandaba, lo que la iglesia católica decía. Lo que tu señor feudal te mandaba hacer, tú tenías que hacer. ¿Ya? Tenías que obedecer nada más, calladito, sin decir nada. O si no, te pasaba lo que ves en la imagen. Bueno, chicos, a ver, vamos a seguir. Sigamos con la clase y ahora vamos a calmarnos. Vamos a ver la parte de los ingresos económicos. Es decir, la forma en cómo se mantenía la iglesia católica, ¿no? Porque hay que recordar, como toda institución, tiene una economía que la mantiene, ¿no? Por las diversas cosas que se realizan, se necesita dinero. ¿De qué forma, profesor, era que la iglesia católica tenía o generaba ingresos? De las siguientes. Tenemos el diezmo, que era el 10% de todo lo recaudado para la iglesia católica, ¿no?
el 10%, perdón, miento. El diezmo es el 10% de todo tu dinero va para la Iglesia Católica. Un ejemplo, actualmente imagínate, tú ganas un sueldo de 100 soles. Entonces el 10% que son 10 soles tienes que darlo a la Iglesia Católica. Y eso era obligatorio en esta época, nadie se salvaba. Luego tenemos la primicia, ya no tiene que ver con dinero, tiene que ver con cosecha. La primera cosecha iba para la Iglesia Católica. Luego tenemos las simonias, que era el cobro por ejercer cargos públicos. Imagínate, tú quieres llegar a ser sacerdote, quieres ser arzobispo, entonces tienes que cobrar por él. Ya tienes que pagar por él. Y por último tenemos las mesadas. Las mesadas era una colecta que se hacía para el pago del sacerdote. Ya es decir, el salario, lo que se le pagaba al sacerdote eran las mesadas, no una pequeña colecta que se hacía. Y aquí tenemos una imagen representativa a los diezmos de esta época. Hay que recordar que la Iglesia Católica se hizo de mucho poder económico gracias a esto, ¿no? Era obligatorio que toda la sociedad tenía que pagar. Entonces gracias a esto vemos en esta imagen una cantidad inmensa de dinero el cual obtuvo la Iglesia Católica. Ahora, ellos también se juntaban, ellos también hacían reuniones, ¿no? Porque tenían muchas cosas que conversar, tenían muchas cosas que llevar a cabo. Entonces para ello hacían reuniones. Por ejemplo, tenemos los conclaves, que era para elegir al nuevo papa. Entonces esta era la reunión más importante que tenían en la Iglesia Católica, los conclaves. Luego tenemos los concilios, que era para eliminar las herejías. Es decir, esto tiene que ver con la Inquisición. ¿Ya? Seguramente el Papa Inocencio III estuvo en uno de estos concilios. Seguro, estoy segurito. Que de verdad, cómo me cae de mal ese Papa Inocencio III. De verdad, cómo me cae de mal. Y luego tenemos los concordatos, que era para solucionar problemas comunes. Y aquí ya se relacionaba la iglesia con la política, ¿no? Los problemas que habían en la sociedad los relacionaban con estas reuniones llamadas los concordatos. Y aquí tenemos una imagen de cómo pudo haber sido la reunión de esa época, ¿no? Sobre todo los conclaves, que son las reuniones más importantes. Y bueno, chicos, de esta manera vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Gracias por su atención, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les presento una reunión actual de la Iglesia Católica. Más o menos así es actualmente la Iglesia Católica allá en el Vaticano, ¿sí? Bueno, mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Conmigo será hasta una próxima clase. Cuídense mucho. ¡Hasta luego!